ahora con tu presencia a este lugar. Ven Espíritu Santo y manifiéstate. Revela, Señor, tu corazón a nosotros. Muestra tu amor, tu grandeza, tu misericordia que hay hacia nosotros, Señor, para que podamos estar contigo, Señor, podamos rendir nuestros corazones delante de ti, Señor. Podamos conocer más de tu gloria, Señor. Yo me dispongo delante de ti, Señor, y pido que seas tú hablando, Señor, y tocando nuestros corazones y trayendo libertad y transformación, Señor. Entonces, Señor, yo te lo pido y te doy gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en las semanas anteriores, hace 2 semanas atrás, estuvimos hablando acerca de que Jesucristo es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, y hablamos aquí de qué se trataba eso, qué significaba eso. Luego, en la semana siguiente, mi papá continuó con el tema y habló acerca de la importancia de entrar a la presencia de Dios, de entrar al lugar santísimo y la necesidad que hay y que debe existir en nuestros corazones de buscar al Señor en ese sentido. Así que quiero seguir moviéndome bajo esta línea y pudiendo hablar acerca de este nuevo pacto que tenemos nosotros en Cristo, y que es un pacto nuevo establecido sobre mejores promesas, dice su palabra. Así que vamos a abrir Hebreos 8, versículo del 8 al 13. Esto es algo que leímos en semanas anteriores, pero quiero esta vez indagar un poco más y poder como escudriñar un poco más este pasaje de la Biblia. Entonces, Hebreos 8, versículo del 8 al 13, dice así. Lo vamos a leer desde el 6, del 6 al 13. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Estamos hablando del ministerio de Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndonos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ya. Bueno, vamos a partir con los primeros versículos, que es el 6 y el 7. Y bueno, lo primero que nos dice es que Jesús es mediador de un mejor pacto y que está establecido sobre mejores promesas. Y luego en el versículo 7 habla de que si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiese sido necesario un segundo pacto. Pero Jesucristo viene y establece un nuevo pacto porque el anterior, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, al sacar al pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés, era un pacto que estaba defectuoso. Y al ser defectuoso,
el Señor decide establecer este nuevo pacto. De todas maneras, el plan de salvación viene desde el inicio del mundo, solo que el Señor va mostrando al hombre su realidad para hacerle entender la necesidad de este pacto que tenemos con Cristo. No es que el plan B no funcionó y sacamos un plan B, ¿ya? Pero bueno, esto es lo que está diciendo, que el pacto que se ha hecho con la ley por medio de Moisés es un pacto defectuoso. Ahora, ¿cuál es el defecto del antiguo pacto? Luego en el 8 y 9 dice: que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces el defecto del antiguo pacto es que el pueblo de Israel no permaneció en este pacto. El defecto está que el pueblo tiene una rebeldía en contra de Dios y no permanece en el pacto que fue establecido por medio de la ley. Entonces, si vamos a Salmo 78, en el Salmo 78 está la descripción hay un contraste de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y de la infidelidad del pueblo hacia Dios. Y si quieren después ustedes en su casa lo pueden leer completo porque está todo el tiempo mostrando este contraste de cuán fiel ha sido Dios con su pueblo y cuán infiel es el pueblo hacia Dios. Así que lo pueden leer completo, pero nosotros vamos a ir leyendo partes para entender la idea, porque es muy largo para leerlo completo. Pero vamos a partir desde el versículo 5. Dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, esto también está hablando del pueblo de Israel, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de su padre hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con el resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Luego vamos a seguir leyendo en el versículo 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne y soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Bueno, así sigue contando distintos episodios en que el pueblo de Israel ve las maravillas de Dios, pero luego las olvida y se rebela en contra de Dios. Entonces, a pesar de que el pueblo tiene la ley, conoce
qué es lo que es agradable delante de los ojos de Dios, y ve las maravillas de Dios constantemente. Aquí vemos cómo habla de cómo el Señor abrió el mar, cómo los cuidó en el medio del desierto con una nube durante el día y luego con columnas de fuego durante la noche, cómo los mantuvo, los protegió, los alimentó, les daba todas las cosas. Sin embargo, el pueblo de Israel una y otra vez se rebelaba en contra de Dios y volvía sus corazones a ídolos. Dice que le lisonjeaban con su boca, es decir, le decían palabras bonitas al Señor, pero que eran mentiras, eran palabrerías, pero que en su corazón tenían rebeldía. Y este es el gran problema que hay con el antiguo pacto, que a pesar de que conocer las maravillas, conocer a Dios en su grandeza y conocer la ley de Dios, ellos tenían en su corazón una esclavitud a una rebelión en contra de Dios constante, la esclavitud al pecado, que los mantenía rebeldes en contra de Dios constantemente, que los hacía olvidar las maravillas del Señor, que los hacía olvidar la ley de Dios y que anduvieran en contra de los caminos del Señor. Vemos en Hebreos 10, no lo busquen, yo se lo voy a leer rapidito. Del versículo 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces el problema del antiguo pacto es que te deja de manifiesto por medio de la ley el pecado. Ellos año a año, por medio de los sacrificios que hacían para pedir perdón por sus pecados, hacían memoria del pecado que vivían ellos, pero no tenía el poder de quitar el pecado de ellos. Y lo que aquí dice, el antiguo pacto por medio de la ley y por medio del sacrificio, de los sacrificios que ellos hacían año a año, es incapaz de perfeccionar a los que se acercaban a esta ley, sino que les tenían que recordar todos los años cuán pecadores eran y cuánta necesidad tenían ellos de Dios. Por lo tanto, Jesucristo viene y establece un nuevo pacto. Y el nuevo pacto consiste en lo que vemos en Hebreos 8, desde el versículo 10 al 13. Dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto que hace el Señor con nosotros después de aquellos días, después de la venida del Señor, de su muerte y de su resurrección. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Entonces, estas son las características que describe el Señor acerca de este nuevo pacto que nosotros encontramos con Jesucristo. Lo primero que nada, voy a partir de abajo hacia arriba, ¿ya? Y lo primero que nada que hace el pacto de Jesucristo es dejar totalmente obsoleto al pacto antiguo, ¿cierto? Dice que el nuevo pacto ha dado por viejo el primero, lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces, lo primero que hace el pacto de Cristo es dejar obsoleto al pacto antiguo que es en la ley. Por lo tanto, nosotros, es por eso que nosotros siempre, como cristianos, decimos que ya no vivimos bajo la ley de los judíos, sino que nosotros vivimos bajo la gracia. Pero la gracia
El vivir en la gracia muchas veces lo reducimos a simplemente al perdón de los pecados y a un constante de ir al Señor y Él me perdona, y después peco y después voy al Señor y Él me perdona, y lo hemos reducido a solo ese hecho. Pero la gracia de Dios es algo mucho más poderoso y mucho más transformador de lo que en general en la iglesia evangélica se predica. Entonces, lo segundo que hace este nuevo pacto, o la segunda característica de este nuevo pacto, es que nuestros pecados efectivamente son borrados. En una parte de la Biblia dice que nuestro pecado es lanzado al fondo del mar. ¿Ya? Y aquí dice que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor nos perdona y lo borra de nosotros. Y lo borra de la historia de nuestra vida. Los pecados son borrados. Lo tercero, es que todos conocerán al Señor. Pero es un conocimiento que tiene que ver con intimidad. Por eso dice que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. No está hablando de que no necesitamos ser nunca más enseñados en la palabra de Dios, sino que está hablando que todos vamos a tener derecho a conocer a Dios de manera íntima, a entrar a la presencia del Señor, a su morada, frente a su trono, y lo vamos a poder conocer íntimamente. El antiguo pacto no tenía esa facultad. En el antiguo pacto estaban los profetas, quienes declaraban la palabra de Dios, y estaban los sumos sacerdotes, quienes eran los únicos que podían entrar una vez al año al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Por lo tanto, el resto del pueblo no podían conocer íntimamente a Dios, sino que lo único que podían conocer de Dios era lo que aquellos que entraban a la presencia podían contar y declarar. Hoy en día, nosotros no necesitamos que haya un ungido, una persona especial que vaya ante la presencia de Dios y nos cuente lo que ahí sucede, sino que cada uno tiene el derecho y la libertad de entrar a esa presencia, de entrar a ese lugar y de conocer a Dios de forma íntima. Lo cuarto es que dice que pondrá en nuestra mente su ley y la escribirá sobre nuestros corazones. Que no solamente nosotros vamos a conocer la ley por medio de la enseñanza, del conocimiento de los mandamientos, sino que esa ley va a estar escrita y va a estar impresa en nosotros, en tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. No va a ser un conocimiento intelectual, sino que vamos a tener un entendimiento de lo que significa la ley de Dios. Ahora, ¿cómo Dios va a llevar a cabo este nuevo pacto? Quiero invitarlos a abrir el libro de Ezequiel en el capítulo 36. En Ezequiel nos encontramos con una promesa acerca de la venida de Cristo muy parecida a la que leemos en Hebreos, que esa es una cita que se hace del libro de Jeremías, pero aquí nos da más luces porque hay más detalles de la obra que Jesucristo hace en nosotros. Entonces en Ezequiel 36, versículo 25 en adelante, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones,
y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces aquí vemos un detalle de cómo actúa Jesucristo en este nuevo pacto. Y lo primero que vemos es que dice que nos limpia de todas nuestras inmundicias. Tal cual como veíamos que en lo que veíamos en Hebreos, en que Él iba y borraba nuestras iniquidades. No solamente las perdonaba, sino que Él se olvidaba de ellas. Aquí vemos cómo nuestro corazón es limpiado y nuestra vida es limpiada de aquellas iniquidades, de la maldad y del pecado que hay en nuestro corazón. No solamente nos perdona del pecado que nosotros hemos cometido en contra del Señor en nuestra vida antes de Cristo, sino que nos limpia de esa maldad que hay en nosotros. Porque hay pecado que nosotros teníamos en nuestro corazón, teníamos un corazón dispuesto al pecado y que no necesariamente llevábamos a cabo el pecado. ¿Entienden lo que digo? Hay tal maldad en nuestro corazón que está dispuesto a un montón de cosas que a lo mejor, gracias a la misericordia de Dios, no alcanzamos a llegar a hacer. Pero la maldad de nuestro corazón estaba dispuesta a cometer ese pecado, si hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo. Muchas veces yo he pensado, yo llegué al Señor llegué a la iglesia cuando yo tenía 12 años, me convertí a los 14 años. Gracias a su misericordia y a que Él me tomó a temprana edad, hay muchas cosas que yo no alcancé a hacer. Pero la maldad de mi corazón que yo tenía sin Cristo era tal que si el Señor me hubiese dado más tiempo en mi vida, habría hecho muchas cosas que no alcancé a hacer. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Yo tuve la fortuna o tuve la misericordia de Dios que no me permitió caer en muchas cosas que si Él no me hubiese encontrado a mi temprana edad, yo sí las habría hecho. Porque tenía un corazón dispuesto, lleno de iniquidad, lleno de maldad, dispuesto a hacer esas cosas en su debido tiempo. Entonces lo primero que el Señor hace es limpiarnos de esa iniquidad, es limpiarnos de esa maldad. Luego dice que nos limpia de todos nuestros ídolos. El Señor no solamente limpia nuestra iniquidad, sino que Él quita de nosotros los ídolos. Es por eso que es tan importante soltar los ídolos. Muchas veces nosotros nos aferramos a ídolos, nos los mantenemos, no los queremos dejar ir, no los queremos soltar. Pero cuando nosotros resistimos a soltar a nuestros ídolos, estamos resistiendo a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios significa que vamos a ser despojados de todos nuestros ídolos. Y si yo no quiero soltar a mi ídolo, si yo insisto en mantenerlo, yo me estoy resistiendo a que la gracia de Dios obre en mi vida. Luego dice que quitará el corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne. La Biblia dice que cuando nosotros no conocemos a Cristo, antes de tener a Cristo, o antes de nacer de nuevo, nosotros somos hijos del diablo. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en 1 Juan 3:8 también dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros no tenemos al Señor, no hemos nacido de nuevo, nosotros somos hijos del diablo y por lo tanto tenemos su corazón en nosotros. Tenemos un corazón endurecido por la soberbia, por eso es un corazón insensible de piedra, pero lleno de los deseos de Satanás.
de los deseos, de sus anhelos, de sus mentiras y de su pecado. Ese es el corazón que nosotros tenemos sin Cristo. Por lo tanto, no nos basta conocer la ley, no nos basta con ver las maravillas de Dios, sino que nuestro corazón debe ser quitado y debemos tener un nuevo corazón. Debe ser sacado de nosotros el corazón que nos hace hijos del diablo y poner en nosotros un corazón nuevo que nos hace hijos de Dios y que es un corazón de carne, es un corazón sensible a la voz de Dios, sensible a su amor, capaz, con la capacidad de recibir el amor de Dios. También dice que pondrá, en Ezequiel, dice que pondrá en nosotros su Espíritu Santo, y el Espíritu nos va a dar el poder de obedecer al Señor y de andar en su voluntad. Dice que, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros quien nos permite andar en la voluntad de Dios. Es ese Espíritu que no solamente nos va a llevar a conocer y a entender la ley, a conocer sus estatutos y sus preceptos o la voluntad de Dios, sino que nos va a llevar a andar en ella, a hacerla. Dice que nos va a hacer que los pongamos por obra. No solamente vamos a tener un conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que vamos a ser capaces de hacerlo, de caminar en esa voluntad de Dios. Y va a ser tal la transformación que va a hacer el Señor en nosotros, que va a hacer que nos avergoncemos de nuestra antigua vida. Dice, en el 32 dice, en el 31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Está la transformación de nuestro corazón que el Señor va a hacer que nos avergoncemos de nuestra antigua vida. Y nos vamos a avergonzar no solamente de aquel pecado que lo hicimos sabiendo que estaba mal, sino que de aquel pecado que creíamos que era bueno, de aquel pecado del cual nos sentíamos orgullosos de hacerlo, porque era choro, porque era inteligente, porque era cepillo, porque me daba personalidad, porque me daba carácter. Todo ese pecado que parecía agradable ante mis ojos se vuelve desagradable delante de mis ojos cuando el Señor me transforma de esta forma, cuando el Señor me da un corazón nuevo, cuando el Señor graba su ley en mi corazón y cuando Él pone su Espíritu en mí para que yo camine en su voluntad. Entonces, esta descripción es para preguntarnos en dónde estamos, en qué parte vamos de esta transformación. Si estamos con ese corazón nuevo, si realmente en nosotros está el Espíritu de Dios que nos hace caminar en sus obras, en su voluntad, si realmente nos avergonzamos de lo que éramos antes sin Cristo, o todavía nos sentimos orgullosos de algunas cosas, la vergüenza que podemos llegar a sentir de nuestra antigua vida sin Cristo es un punto clave para saber dónde está mi corazón. Si todavía me siento orgullosa de algunas cosas, si todavía me siento orgullosa de algunas iniquidades mías, que tienen que ver con mi carácter o con el ser aparentemente inteligente ante los ojos del mundo, o aparentemente pillo ante los ojos del mundo, y me siento orgulloso todavía de esas cosas porque todavía no ha habido esa transformación y ese cambio de nuestro corazón. Pero si vamos a Gálatas, capítulo 5, en Gálatas vamos a ver
la diferencia entre un corazón de piedra y la diferencia de un corazón de carne. Un corazón que no tiene a Dios y un corazón que sí tiene a Dios. En el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí vemos las cosas que hay en un corazón de piedra. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si en nosotros todavía están en estas cosas, si nosotros todavía nos aferramos a alguna de estas cosas y no las queremos soltar, es porque continuamos nosotros con un corazón de piedra y estamos nuevamente resistiendo a la gracia de Dios, porque la gracia consiste en esta transformación, en que estas obras son quitadas de nuestro corazón, porque nuestro corazón es cambiado y transformado. Hay cosas que a lo mejor nosotros hemos dejado o las dejamos en nuestro primer periodo de conversión con el Señor, pero aquí también hay cosas que son más invisibles, que no son tan manifiestas para las otras personas, como son las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia. Pero estas cosas también son desagradables delante de los ojos de Dios. Y si yo me aferro a alguna de estas cosas, yo sigo resistiendo la gracia de Dios y sigo impidiendo la transformación que debe haber en este nuevo pacto que tenemos con Cristo. Era lo que yo les decía estas 2 semanas atrás. ¿Cuál es la diferencia entonces si no hay transformación en nosotros con el antiguo pacto? ¿De qué nos diferenciamos? Porque esta es la diferencia del nuevo pacto. Es que en el nuevo pacto hay transformación. Esa rebeldía que nosotros teníamos, que el hombre tiene en contra de Dios y que el pueblo de Israel tiene en contra de Dios, que lo hace caer en rebelión y en desobediencia una y otra vez, es quitada de nuestro corazón. Pero si nosotros continuamos en estas obras de la carne y nos aferramos a ellas y queremos ser buenos para contender, que nos gusta el pleito, nos gusta la enemistad, nos gustan los celos, nos gustan las envidias, entonces no dejamos que el Señor nos transforme y estamos cayendo de la gracia. El libro de Gálatas habla de eso. ¿En qué momento caíste de la gracia? Les dice Pablo a los Gálatas. Y esto es caer de la gracia. Es cuando nos resistimos a la transformación que el Señor hace en nosotros. Sin embargo, el corazón, este corazón dado por Dios, este nuevo corazón transformado, lleno del Espíritu de Dios, da estos frutos. Dice más el fruto en el 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces este corazón nuevo, transformado, que tiene en sí mismo el Espíritu, que es llenado por el Espíritu Santo, da estos frutos. Esta es la manera de saber dónde estoy. Este va a ser mi termómetro. Si estoy viviendo en las obras de la carne o si en mí está el fruto del Espíritu. Ahora tenemos que entender que estas cosas no vamos a lograrlas en nuestras fuerzas. Y esto es fundamental.
uno de los problemas de la iglesia de Galacia, de los Gálatas, que Pablo le dice, ¿en qué momento caíste de la gracia? Es porque ellos empezaron a andar a su fuerza. Trataron de alcanzar la salvación por la ley después de haber conocido la gracia de Jesucristo. Porque nosotros, no importa cuánto lo intentemos, no importa si somos esforzados o no, si somos disciplinados o no, si aprendemos sistemas para poder transformarnos y cambiar y empezar a andar en la ley, no importa cuánto nos esforcemos, jamás lo vamos a lograr en nuestra fuerza. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que el antiguo pacto queda tan claro para el hombre que le es imposible alcanzar a Dios en sus fuerzas. Que tiene que venir Cristo y hacer una transformación en nosotros sobrenatural. Esta transformación no la vamos a lograr por medio de métodos, sino que es la transformación que logramos cuando estamos en Cristo, cuando estamos unidos a la vida en Cristo. Quiero invitarlos a que veamos Romanos 5. Romanos 5, versículos 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno pasara a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El libro de Romanos está escrito por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que de manera explícita era enemigo de Cristo. No solamente era enemigo de Cristo por naturaleza, por esa rebeldía que el hombre tiene naturalmente, como vemos en el pueblo de Israel, sino que aquí tenemos un enemigo declarado de Cristo, que persigue a la iglesia de Cristo, que mata, que asesina a los seguidores de Cristo. Entonces, cuando él dice que Cristo murió por los impíos y que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, él sabía de lo que estaba hablando. Porque él, siendo enemigo de Dios, fue amado por Dios. Siendo enemigos de Cristo, fue amado por Cristo. El poder de la cruz no solamente está en que Jesús era Dios mismo y él entregó su vida, sino está en el amor que hay detrás de ese gesto. Hay el amor que hay detrás de haber muerto por sus enemigos. Y Pablo es testigo, es alguien que entiende a cabalidad el amor de Dios. Porque él, cuando era explícitamente enemigo de Dios, Jesucristo vino y lo rescató. En el momento en que él iba a Damasco para ir a tomar preso a los cristianos que vivían en ese lugar, Jesucristo se le aparece y lo bota del caballo, solo por misericordia, solo por la soberanía de Jesucristo. Esto es algo que el Señor nos está hablando muy profundamente, que las conversiones, cuando hay conversiones que son tremendas, en la vida de personas siempre son personas que han sido impactadas por el amor de Dios. Ahí está el poder, ahí está la gracia de Dios, en el amor que fue manifestado en morir en esa cruz, en el amor que hay en aquellas personas que se dan cuenta de su pecado y que se dan cuenta que el Señor los quiere salvar a pesar de su pecado, a pesar de su iniquidad, a pesar de su maldad.
Es solamente el amor de Dios que te puede transformar. Es por eso que el mismo Pablo le dice a los Efesios, Efesios 1, vamos a leer. Del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que Pablo le dice. Nuevamente vemos como Pablo habla del amor de Dios, habla con entendimiento del amor de Dios. El amor que lo lleva a Jesucristo subirse a esa cruz, que lo sostiene en esa cruz cuando le decían: oye, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, bájate de esa cruz. Porque Cristo tenía el poder para hacerlo. Cristo tenía el poder para mandar a legiones de ángeles que lo liberaran y que destruyeran a todo el pueblo romano. Pero lo que sostiene a Cristo en esa cruz es el amor por nosotros. Es amor que nos elige para que seamos santos y sin mancha. Es el amor de Dios lo que nos transforma, lo que nos da libertad del pecado, lo que nos limpia de su iniquidad. Es ese choque del encuentro que tenemos con Dios lo que nos transforma. Pero es un encuentro con su amor, con el darnos cuenta cuánto amados somos por Él, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad. Pero Pablo no solamente le dice a la iglesia de Éfeso que se conforme con el saberse amado por causa de la salvación, porque no nos podemos conformar con ese primer amor. Yo sé que si muchos de ustedes están aquí hoy día sentados es porque han tenido ese encuentro con el primer amor, con el amor de Cristo. Es porque muchos de ustedes acá se han sentido amados por el Señor y han sido impactados por el amor de Dios. Pero no puedes conformarte con el primer amor. No es suficiente. Sino que en Efesios 3, versículo 14, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice: no se conformen. En el primer capítulo les habla de ese amor manifiesto que nos salva, que nos redime, que nos escoge para santificarnos y para hacernos sin mancha. Pero después dice: no me conformo que ustedes conozcan este amor, el primer amor, sino que yo ruego al Señor, yo doblo mis rodillas. El doblar las rodillas está tratando de manifestar Pablo cuán incesantemente ora y clama a Dios para que ustedes conozcan el amor de Cristo y conozcan su anchura, su longitud, su profundidad, su altura, o sea, conozcan todas las dimensiones del amor de Cristo. ¿Para qué? Para que tengas plenitud en Dios. El Espíritu Santo te fortalece en su poder. ¿Para qué? Para que conozcas el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente el amor de Cristo es lo que te transforma. Solamente el conocimiento de las distintas dimensiones del amor de Cristo es lo que nos transforma, es lo que cambia nuestro corazón.
No es el conocimiento de la ley. No es el conocimiento de las maravillas de Dios, sino que es el entendimiento del amor de Cristo. Es por eso que Jesucristo abre un paso liberado a la presencia de Dios. Es por eso que parte del pacto es que no necesitemos que alguien nos enseñe acerca de quién es Dios, sino que nosotros podemos entrar día a día al lugar santísimo para conocerlo a Él. Habitualmente cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de una relación íntima. Así como dice la Biblia que José no conoció a María hasta que Jesús ya nació, significa que no tuvieron relaciones íntimas hasta que Jesús nació. Y habitualmente la Biblia usa esta misma palabra cuando significa conocer a Dios. Nosotros tenemos que ir y entrar en la intimidad de Dios porque solo el amor de Cristo es lo que nos transforma. Y el único lugar donde nosotros podemos encontrar ese amor, ser impactados por ese amor, es en la presencia de Dios, es en la intimidad con el Señor. Y Pablo, que ora por la iglesia de Éfeso, él dobla sus rodillas y él ruega cada día para que ellos conozcan el amor de Cristo, para que ellos entren y sean llenados por el amor de Cristo todos los días. La única manera de tener plenitud es conociendo el amor de Cristo, y la única manera de conocer ese amor es entrando a la presencia de Dios y ser llenados por el amor de Dios todos los días. Pero para ser transformados no solamente nos basta con conocer cuán amados somos. No es suficiente con saberte amado, sino que tienes que enamorarte del Señor. Por eso en Filipenses 3, este apóstol Pablo, que logra entender la importancia y el poder que hay en el amor de Cristo, en el versículo 7 dice, Filipenses 3, 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros en el apóstol Pablo encontramos un hombre que está enamorado de Dios, que ama al Señor con todo su corazón. Si usted, a medida que vayamos avanzando en el libro de Hechos, pero si uno ve los últimos capítulos de Hechos, es impresionante, es impactante el amor de Pablo por Jesucristo. Él lo estima todo por basura. Lo que aquí dice en Filipenses no son solo palabras. En el libro de los Hechos tú lo ves en obras, que Él lo estima todo por basura. Que Él no estima más su vida que a Cristo. Porque Él ama a Dios. Él comprende la plenitud, las dimensiones del amor de Cristo, pero no solamente las comprende y se siente amado, se sabe amado por Cristo, sino que Él ama de vuelta. Y Él está enamorado de Cristo tanto que todo lo que tenía lo estimó por basura. Nada de lo que tenía, ni éxito, ni conocimiento, ni estima de hombre, lo tomó por algo valioso, sino que todo lo estimaba por basura, por amor a Cristo. El amor que nosotros tengamos hacia el Señor nos va a llevar a renunciar a nuestros ídolos.
El amor que nosotros tengamos hacia el Señor nos va a llevar a renunciar a nuestras obras de la carne, al pecado, a la iniquidad, a la maldad. Nuestro amor por Cristo, el estar enamorados del Señor, nos lleva a renunciar a este mundo y a tomar por basura todo lo que este mundo nos ofrece. Todo éxito, toda riqueza, todo bienestar lo podemos estimar por basura por amor a Cristo. El amor a Cristo nos hace ser fieles. Si el problema del antiguo pacto es la infidelidad del pueblo de Israel, lo único que nos hace a nosotros ser fieles al Señor es el enamorarnos de Él. Eso es lo que nos mantiene fieles y el que nos hace renunciar a cualquier cosa que nos aparte de ese amor. Porque podemos vivir sin riqueza, sin éxito, puedo estar metida en una prisión, en un hoyo negro, como muchas veces Pablo no estuvo. Pero hay algo que él no puede vivir, es sin el amor de Cristo, sin esa relación íntima que él tenía de todos los días. Quiero invitarlas a que se pongan en pie. Señor Jesucristo, yo pido que vengas tú y llenes este lugar ahora. Señor, permítenos entrar al lugar santísimo en este momento, para ser llenados por tu amor. Señor, hay tantas cosas que yo podría hablar acerca de tu amor, de la grandeza de tu amor, Señor. Pero no hay palabras que puedan describir, que alcancen a describir tu amor, Señor. Por eso, Señor, yo te pido que tú lo manifiestes ahora. Señor Jesucristo, yo pido que tú respaldes esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo en este momento. Y que tu amor sea derramado. Ese amor que derrite un corazón de piedra y que lo transforma en un corazón de carne. Derrámalo, Señor, ahora. Manifiesta tu gloria. Toda dureza, toda resistencia sea sacada en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor. Quita, Señor, todo lo que está impidiendo recibir tu amor en este momento. Toda soberbia que tiene este corazón endurecido, sácalo, Señor, ahora. En nombre de Jesucristo, fuera toda la soberbia que impide sentir tu amor, Señor.